Ya que estamos en la era de crear contenido, llega a ustedes Worship Sin Fronteras, un podcast lleno de experiencias misioneras, discusiones teológicas que te ayudarán en esta actual sociedad de constantes cambios. Ven y acompáñame. Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Les damos las gracias por estar con nosotros en cada uno de estos meses, en cada uno de estos capítulos. Por fin ya llegamos al capítulo número 9. Nos falta muy poco para llegar a nuestra meta, que era que antes de llegar a los 6 meses pudiéramos llegar a los 10 capítulos. Ya vamos por el capítulo número 9 o por el episodio número 9. El tema que tocaremos en este día, en esta predicación, será: no te morirás, tú reverdecerás. No te morirás, tú reverdecerás. La historia que tocaremos en el día de hoy o en este momento está en el libro de Números, que quizás para algunos de nosotros puede ser un libro quizás un poco tedioso, difícil de leer, pero está lleno de muchas enseñanzas sobre aquello que puede estar seco o cansado, pero aún así sigue caminando para llegar a su meta. Ya que en Números es un libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que narra esa caminata del pueblo de Israel por el desierto del Sinaí hasta su llegada a la tierra prometida de Canaán, y relata principalmente la dirección de Dios a través de Moisés. Ya dando esa pequeña introducción sobre lo que es el libro de Números, ven conmigo a Números capítulo 17, versículo 2 al 13. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de la tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo, delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde yo me encuentro contigo. Entonces de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Y al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba de la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo, y cada hombre tomó su propia vara. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: oh, estamos perdidos, quizás moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Amén, amén y amén. Aquí, a través de estos versículos, podemos ver donde, si a veces tenemos una petición, o quizás pedimos por un milagro, o quizás deseamos que algo se cumpla, aun cuando ya estés en el desierto perdido, aun cuando ya casi ni fuerzas tenga, te dice que puedes llegar a florecer, puedes llegar a reverdecer, también puedes llegar a dar fruto al día siguiente. No se sabe cuándo, puede que ese milagro se cumpla o que eso que tú estás pidiendo se dé, pero cuando lo pides y te muestras ante Dios tal y como eres y tratas de hacer las cosas bien según su palabra, quizás puedas llegar a ver reverdecer ese milagro o esa petición al día siguiente. Pero ¿qué significa la vara de Aarón?
Pues según la referencia bíblica, la vara significa poder y autoridad espiritual por parte de Dios. Además, en la historia bíblica, la vara de Aarón se utiliza como una metáfora del poder de Dios para hacer florecer lo que parece estar muerto, estéril y no tener sentido en la vida. Así, la vara de Aarón puede interpretarse como un símbolo del sentido en la vida, de poder y de la gracia divina que puede transformar la vida de cualquiera que esté varado en el desierto o en una prueba que parece no tener acceso a ese milagro o a esa victoria. Es un símbolo que nos hace creer y ver que aunque estamos deshidratados, aunque estamos cansados, aunque ya estamos hartos de darnos con la misma pared, con esa misma adversidad, aún Dios puede hacer reverdecer tu desierto, tu milagro, tu vara, tu problema, tu salud. Pero ojo, ¿lo puedes alcanzar? ¿Cómo puedo alcanzar ese milagro o esa serenidad en tu prueba? Pues solo si dejas que Dios trabaje en ti, si dejas que Él te lleve poco a poco y a su tiempo y a su manera, ¿verdad? A sus momentos de oración y de encuentro. Pero tienes que estar dispuesto a reverdecer en lo que Él quiere transformar, en lo que Él quiere transformarte. Entonces, ¿qué significa reverdecer? Por diccionario bíblico y la RAE, la palabra reverdecer se utiliza para describir un proceso de renacimiento, restauración y crecimiento. Su etimología proviene del latín reverdere, que significa volver a ser verde. Volver a ser verde. El reverdecer es una palabra bíblica que representa renovación, restauración y crecimiento espiritual. A través de diversas metáforas y parábolas se utiliza para transmitir la esperanza y la promesa de que a pesar de las dificultades y desafíos que podamos tener en la vida, Dios puede traer restauración y abundancia a tu vida. Al entender el significado bíblico de esta palabra, podemos apreciar aún más ese poder transformador y divino que tiene Dios, ese poder transformador de Dios, y confiar en su fuerza para hacernos reverdecer en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuántas situaciones en la vida nos han dejado a nosotros sin ningún fruto? Sin frutos. ¿Cuántas situaciones en la vida nos han dejado sin frutos? Por ejemplo, podemos hablar de aquellos proyectos muertos, de aquellas cosas que comenzamos o pensamos hacer en nuestras vidas y las dejamos a mitad de camino, o ni siquiera ponemos el empeño de comenzarlas. Esos deseos no concretados, esas peticiones no dadas, que nunca fueron contestadas y las dejamos de pedir. Esos resultados quizás negativos, ya sea médicos, o en algún examen, o en el trabajo, enfermedades que no podemos lograr salir de ellas, esos ministerios que quedaron secos porque lo comenzaste a llevar, pero cuando sentiste que todo era difícil, lo dejaste de lado. Esos ministerios que son luz afuera y en su casa son pura oscuridad. Hoy vengo a decirte que tú no eres estéril, que Dios no te hizo estéril. Él te hizo capaz de generar muchos frutos para su viña. Por eso cuando Él te entrega algo y te lo pone en tus manos, ya sea para ayudar a alguien, ya sea comida, ya sea palabra de Dios, ya sea en el mismo trabajo, ayudar a alguien que acaba de comenzar, o esas peticiones que tú tienes ahí en tu corazón y que alguna vez te dijo Dios que te las iba a cumplir y no acaban de cumplirse, se pueden llegar a concretar, se puede llegar a sacar frutos de ella. Pero para poder hacerlo hay que hacer como hizo Moisés con esas varas. Nosotros somos esas varas. Y esas varas Él las llevó al templo. Él las llevó al lugar secreto. Él las llevó allí donde nadie
nadie se atrevía a entrar porque estaba la presencia de Dios. Y las dejó ahí de un día para otro, que a veces a nosotros nos cuestan las horas de adoración o de estar en una iglesia. Pero cuando uno sale de ese lugar de encuentro, salimos como esas ramas, ¿verdad? Si estamos dispuestos a recibir la palabra y el Espíritu Santo. Salimos reverdecidos, salimos llenos de frutos, salimos llenos de almendros, salimos listos para conquistar el mundo. Pero tienes que entrar con una mente abierta de que soy esa vara y estoy seca, pero tengo que escuchar, tengo que meditar, tengo que adorar y tengo que buscar qué Dios quiere decirme a través de la palabra, ya sea en la iglesia o ya sea en mi casa, encerrado en el aposento, para poder salir y llevar frutos a este mundo. Porque vuelvo y repito, cualquiera puede ser capaz de reverdecer, de aunque estés seco, aunque esa cosa que tú estás pidiendo hace tiempo no se da, tienes que ser capaz de buscarle, de encontrarle en el templo, en los grupos de oración y en tu casa en oración para poder ver eso que tú pides o ese milagro, verlo reverdecido en tu vida. Ahora, ¿cuál es la importancia de estar delante de su presencia? Pues porque solo en su presencia y buscando la guía adecuada podrás reverdecer como la vara de Aarón. Él confió y entregó su vara a Moisés. Entregó su carga. Y Dios se encargó de ayudarle y reverdecerla, de florecerla y de levantarle el ánimo. Esas cosas o planes o necesidades que has echado al olvido por no saber cómo seguir adelante con ellas, hoy Dios te dice, estás listo para reverdecer. Pero tienes que dejarlo en mis manos. Entrega tu carga, entrega tu vara, y yo me encargaré de ayudarte a encontrar paz, sanidad y reverdecer en las situaciones que vengan en tu vida y revivir todo aquello que está muerto o ha sido corrompido en tu vida. No dejes que el enemigo te destruya. No dejes que te llamen tierra seca. Tú eres tierra de fruto. Algo Dios hará a tu favor, porque solo Él conoce los deseos y secretos de tu corazón. Ahora bien, también nos presenta ese personaje de Moisés, que puede ser algún líder o alguien a quien tú buscas para que te ayude en esos momentos de oración en tu vida. Puede ser un líder pastoral, un líder espiritual. A veces uno tiene que ser capaz de ir a esos líderes para que nos lleven a encontrar la presencia de Dios. Encontrar ese fruto perdido, ese fruto seco en nuestras vidas. Este caminar nunca se puede llevar solos, se lleva mejor grupal, en comunidad. Si no, Jesús nunca hubiese buscado a esos discípulos. Él no necesitaba de esos discípulos para llevar su palabra, pero aún así los buscó y hizo unos discípulos llevadores de su palabra. Y Él quiere que tú seas su discípulo. Él quiere que tú reverdezcas como esa vara de Aarón. Él quiere que dejes de estar tan seco en la vida y busques de Él. Que cortes de raíz esas cosas que te siguen llevando al dolor del pasado. Esas cosas que no te dejan salir adelante para poder reverdecer. Él quiere que sigas buscándolo en corazón y alma, en verdad. Confía y entrega tu vara para que pueda ser reverdecida del Espíritu Santo, de la gracia de Dios sobre tu vida, y verás que vas a reverdecer en tierra seca y aún si has de estar en el desierto. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.